¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Búnker, un refugio para hacer periodismo. Y no es un programa en vivo y en directo, sin embargo, con información que tiene que ver con la actualidad. Así que aquí estamos en un horario que no es el habitual, el de las 8 de la noche para nosotros, pero para ustedes sí. No voy a ser tan mentirosa decirles, hola, aquí estamos en vivo y en directo, voy a leer sus mensajes. No, no, no. De todas maneras pueden ir yapeando, por supuesto, e ingresar al superchat, porque estaremos pendientes mientras se transmite esta edición extraordinaria, por decirlo de alguna manera, de Búnker Periodismo Libre. Así que empezamos hablando de Dina Boluarte, la presidenta de la República, que sí, efectivamente, acudió a la Fiscalía, al Ministerio Público, para declarar sobre el escándalo del Rolex Gate. Como bien saben, a raíz de, ya no hay mucho que explicar sobre el tema porque todos lo sabemos, pero de una información, de una nota periodística publicada por La Encerrona de Marcos y Fuentes, esta señora se venía beneficiando con regalos, préstamos, ¿no?, que les daba su amigo Huayqui, Wilfredo Oscorima, nada menos que el gobernador regional de Ayacucho. Y en un rato más, los invito a que no se pierdan el programa porque vamos a hablar del vínculo que existe entre Oscorima y este accidente fatal que se ha cobrado la vida de 16 personas, podrían ser 17, hay una que está por confirmarse, y varios heridos en Ayacucho, en una carretera, en una vía que el propio gobernador regional usó como ejemplo para decir que iba a invertir en esa carretera porque era parte de sus propuestas, de sus compromisos con la gente de Ayacucho. ¿Qué hizo? No hizo nada. Se tiró la plata en relojes, en pulseras, en aretes y dejó a la gente expuesta a un peligro inminente. Vamos a conversar con Juan Pablo León, que es periodista y que además es el más entendido en materia de parque automotor, buses interprovinciales, informalidad en el transporte, entre otros asuntos. Pero ahora les cuento que Dina Boluarte efectivamente llegó, había prensa, ¿no?, cubriendo con expectativa, pero ella no habla y no podemos esperar a que esta señora hable porque eso no va a suceder. Ella ya decidió simplemente dirigirse a todos, ¿no?, con palabras, con frases muy escuetas en alguna de sus intervenciones públicas y luego, ¿no?, le tira la pelota al vocero que ha contratado al mejor estilo de Biden en los Estados Unidos, como siempre ha sucedido en la historia norteamericana, donde el presidente de la República ha tenido un vocero, un escudero, una persona que se encarga de relatar, responder, contar lo que está haciendo la presidenta como parte de su propia agenda o si hay algún tipo de inquietud, algún tipo de controversia. Pero Dina no, porque sabe que si habla se mete en más problemas. Por hablar casualmente y tratar de responder en función a las mentiras, es que se reconoció que su discurso era apócrifo, que era mentiroso, que no era real cuando salió con la cajita Unique y demás. Entonces, claro, le deben haber dicho, ya no hables más, está tu vocero y estamos acá nosotros los ministros. Ministros impresentables, que no se dan cuenta que por encubrir a la presidenta, que yo estoy segura que va a terminar en la cárcel más temprano que tarde, ellos también podrían afrontar una investigación penal, una acusación penal y también de pronto terminar tras las rejas, quién sabe. Hoy en la mañana el ministro de Educación hizo cualquier cosa menos hablar de educación en una entrevista en RPP. O sea, la manera como defienden lo indefendible, diciendo demasiado ruido, no dejan trabajar. ¿Quién no deja trabajar? Si acá la que no trabaja o no trabaja bien es ella y justamente los integrantes del gabinete que la acompañan. Y lo peor es que siempre echan la culpa a terceros. No, la culpa es de los enemigos políticos. Ayer en Twitter, no sé si ustedes se han dado cuenta, me imagino que la gente que nos sigue aquí en este espacio digital debe también ser activo en Twitter, en Instagram, en TikTok. Todo era mafia caviar, mafia caviar, mafia caviar, mafia caviar. ¿Qué carajo es la mafia caviar? Alguien explíquenme. Porque si la mafia caviar tiene tanto poder, ¿por qué tenemos ahora a este Congreso al que nadie puede mover y a esta impresentable como jefa de Estado a la que tampoco nadie mueve porque depende del Congreso, que la vaquen y eso no va a suceder? ¿Dónde está la mafia caviar, la organización criminal formada por caviares que nadie entiende qué es caviar? Porque si caviar es ser una especie de mezcla entre lo que propone la izquierda racional y la derecha inteligente, entonces yo también soy caviar. Cuando me dicen caviar ya ni me molesto. Y de hecho no lo hago. Me parece a esas alturas del partido y con una clase política tan nauseabunda, más bien un trofeo de guerra.
Me siento bien cuando me dicen caviar. Me daría miedo que me digan, oye, comunista o que me digan, oye, fascista. Eso me preocuparía, porque ya vemos que quienes ostentan estos títulos son personas que no entienden absolutamente nada del respeto a la democracia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Dina Boluarte, que no respeta la democracia, por supuesto. Ella simplemente hace caso omiso a lo que manda la Constitución, se manda a operar, se retira 12 días desaparecida. Nos hemos enterado después que la señora no apareció a través de un reportaje de Sonia Sullón, de Hildebrandt en sus 13. Y claro, acá no pasa nada, la señora no responde. Hay 2 mociones de vacancia ya, ¿eh? La primera presentada por Cambio Democrático, el grupo de Susel Paredes, a quien entrevistamos ayer. Gracias, de hecho, por la acogida que hemos estado teniendo en los últimos días del programa. Y ella es consciente, terminó admitiendo que sabe que sí va a pasar el pleno, porque no es tan difícil, complicado conseguir las 16 firmas que se requieren para que el papel pase, nada más. Pero de ahí a tener 87 votos, si son 130, y la mayoría son aliados de este gobierno. Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular. Estamos hablando de 5 bancadas y varios de Acción Popular, a los que les conviene. Ya, 5 bancadas y media. Suficiente, suficiente para que esto no pase. No pase. Y Podemos Perú, que también es socio del gobierno, por supuesto, los que han quedado sobreviviendo ahí en el Parlamento y que son los defensores de Vladimir Cerrón, ellos ahora también presentan una moción de vacancia. ¿Por qué? Porque saben que es una cuestión de forma, no de fondo. Saben perfectamente que si los de Cambio Democrático, que son 10, no van a lograr absolutamente nada, por más ganas que tengan de bajarse a la presidenta, ellos menos todavía, porque si realmente tú tienes intención, le tocas la puerta a los primeros, que son los de Cambio Democrático, y les dices, nosotros también coincidimos con ustedes en que se tiene que ir. Mejor juntemos fuerzas para lograr más votos y no que cada uno desde su islita esté levantando la mano diciendo, hay que sacar a la presidenta Dina Boluarte, hay que... Es mentira, a Perú Libre no le importa, de Cambio Democrático lo puedo creer, pero de Perú Libre, al contrario, sería ponerse la soga al cuello. Si atacan a la presidenta, ellos mismos arremeten contra el líder del partido, que es Vladimir Cerrón, el más contento con toda esta historia, porque mientras Dina continúe en Palacio Gobierno, él sigue grabando sus videos reggaetoneros, donde se va hasta abajo ahí, ¿no? Con punteadita incluida y todo, con las amigas, los amigos que aparecen en estas fiestas, en estas reuniones clandestinas, por supuesto, porque estamos hablando de un prófugo de la justicia, de un hombre que ha sido condenado en 2 instancias por el delito de corrupción. Así estamos, así estamos. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Que la propuesta del Ejecutivo, ¿sí?, del gobierno de turno, para que Pedro Cartolín sea el Contralor General de la República, ha sido rechazada, ha sido rechazada. Miren ustedes, aquí tengo la votación, Martín Hidalgo lo ha publicado en el Diario del Comercio, donde han votado en contra congresistas de Fuerza Popular, de Avanza País, de Acción Popular, de Cambio Democrático, de Perú Bicentenario, uno de Perú Libre, uno del Bloque Magisterial, no agrupados, uno en contra, y a favor APP, Alianza para el Progreso, que le dice chicheño a todo, obvio, de lo que dice Dina Boluarte, pero ellos ya lo hacen de manera descarada, ¿no? Recuerden ustedes que Dina se autonombró la madre del Perú y dijo que Acuña era el padre de la libertad, ¿no? Y a mí me van a decir ustedes que los trujillanos lo quieren como papá, Acuña, y que los peruanos queremos a Dina Boluarte como madre. No, gracias. Paso. APP a favor, Renovación Popular a favor, Avanza País a favor, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Perú Libre, Renovación Popular. Abstención, Perú Libre y Renovación Popular. Que abstención es una tibieza cuando se trata de elegir a una persona. Tú no puedes abstenerte, votas a favor o votas en contra, te gusta o no te gusta, ¿no? Es como el calor o el frío. No, más o menos no. ¿Te gusta lo caliente o te gusta lo frío? ¿Te gusta estar en el lado correcto de la historia o te gusta pasarte al lado oscuro? Bueno, así están las cosas. Pero no todo es malo hoy, fíjense ustedes. Aquí tengo un comunicado con fecha actual, Lima 15 de mayo, del Ministerio Público que dice: la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos a cargo de la fiscal suprema titular Delia Milagros Espinosa Valenzuela, informa a la opinión pública lo siguiente. En el trámite de la investigación seguida en la carpeta fiscal número 1228-2024, se ha presentado ante el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checli Soria, el requerimiento de suspensión de derechos en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por el plazo de 36 meses. Esto quiere decir 3 años. Ojalá que esto no se lo bajen, porque ya sabemos cómo funcionan otros poderes del Estado, ¿no? Ya sabemos de lo que son capaces empresarios, políticos, periodistas, cuando se trata de salvarle el pellejo a Patricia Benavides. Aquí ya ni siquiera responden por
lo escandaloso, el hecho de tener a una señora cuyo ex asesor está colaborando con la justicia, dando cuenta de lo que hace y deja de hacer, de cómo además sus tentáculos todavía están muy pendientes de lo que sucede en EFICOP, en el Ministerio Público en general, una señora que aparece en fotografías reunida con un topo de la DIVIAC, con la empresaria de apellido Yep, recuerden ustedes que es la esposa de este abogado involucrado en los cuellos blancos, invitando al periodista Juan Carlos Tafur. No, ya nada escandaliza, nada es suficiente, nada termina de llevarnos a ese espacio, a ese lugar donde realmente podamos concentrar nuestra molestia, el dolor que eventualmente deberíamos sentir, creo yo, por todo lo que nos están haciendo. Sí, tampoco es que hay que ponernos en el plan de víctimas, pero somos víctimas, porque una cosa es que tengamos que asumir cierta responsabilidad por el voto o los votos, y otra que tú le des tu confianza a una persona, asumas lo que representa tu deber cívico de votar a favor de tal o cual y que luego eso que te generó cierta esperanza te termine traicionando, porque a la hora de la hora ya no importa por quién votaste, finalmente el que sale ganador, ya sea presidente, congresista, gobernador regional, alcalde, etcétera, es alguien que te va a representar a ti por más de que tú no le hayas dado tu confianza. Y esas son las personas que ahora mismo se están burlando de toda una ciudadanía, las que están copando la institucionalidad, las que están arremetiendo contra lo que nos queda de la democracia, que realmente es un porcentaje ridículo de lo que realmente representa vivir en un Estado libre, en un Estado de Derecho. A mí me da mucha pena, y yo se los he comentado, a veces siento que somos muy pocos los que todavía aparecemos en medios buscando un espacio, en este caso un refugio, un búnker para hacer periodismo en función a lo que creemos, en función a lo que consideramos que tendría que suceder en un país donde los ciudadanos tienen una voz lo suficientemente alta como para hacerse respetar. Y Dina Boluarte no respeta a nadie, no se respeta ni a sí misma, creo, ¿no? Porque si tú tienes un poco de amor propio y sabes que tu aceptación es de 6-7%, busca la manera de irte, de cederle el paso, ¿no? De darle pues el timón de este triciclo llamado Perú a alguien que realmente no solo tenga la intención de hacer bien las cosas, sino también la capacidad y que no esté inmersa en una serie, no de especulaciones, de investigaciones donde los elementos que maneja ahora mismo el Ministerio Público hablan de delitos que yo creo que no van a ser muy difíciles de corroborar. Pero ella, no, con ella no es la cosa, perdón, no se iba de viaje y decía, vengan al Perú, inviertan, el Perú es tranquilo, el Perú es un país que ofrece un montón de cosas, no dudo que ofrezca muchas cosas, es un país maravilloso, pero tú, Dina Boluarte, te estás encargando de destruirlo todos los días, tú y los congresistas. Pero ella dice esto, me queda hasta el 2026, escuchemos a Dina Barney, la Presidenta de la República. Todas las hermanas y hermanos de la provincia del Callao les decimos, aquí estamos firmes, fuertes y dignos, nada nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú. Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio de 2026, porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución, eso se debe de respetar. Basta de caminar en contra del pueblo peruano, orquestando situaciones que no conviene al desarrollo del país. Asu, ¿no? Eufórica, eufórica. Los decibeles aumentaron de una manera impresionante. Y aprovecha, ¿no? Para remangarse la mano, salir con manga corta y mover las manos. No tengo Rolex, mírenme, no tengo Rolex, no hay pulserita Bangle. Todo es una pantomima, todo es una burda puesta en escena por parte de una mentirosa, de una mujer que ha demostrado que las falacias son más importantes de proteger que al Perú que ella gobierna. Y dice, no me quedo hasta el 2026 porque esa es la fórmula presidencial que la gente eligió. ¡Ah, caramba! Novedad. Ese debería ser el titular, Marjorie. Porque ella lo único que ha hecho desde que llegó a Palacio de Gobierno es marcar distancia de Pedro Castillo, cosa que me parece muy bien. Yo nunca he mencionado al contrario. Siempre defendí el hecho de que le correspondía a ella asumir la presidencia de la República porque lo dice la Constitución. Se va Pedro Castillo, bien echado, por supuesto, luego de haber dado un golpe de Estado, fallido, pero finalmente golpe de Estado, y con los casos de corrupción que ya cargaba desde hace rato sobre sus espaldas, se tenía que ir, atentó contra la Constitución, te vas a tu casa. ¿A quién le correspondía asumir? ¿Primer vicepresidente? No había.
segundo vicepresidente. No había. Solamente había una persona, que era la otrora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Si Dina Boluarte se va, ella sí no tiene ni primer ni segundo vicepresidente. A quien le tocaría, por lo menos de manera interina, asumir sería al presidente del Congreso, porque así manda la Constitución. Pero Dina Boluarte siempre hablaba, ese gobierno que robó, ese gobierno que nos engañó, ese gobierno autoritario, ese gobierno que fue tuyo, ese gobierno por el que hiciste campaña para entrar efectivamente en una fórmula presidencial que la gente eligió. Ahora asumes que la gente eligió, pero quienes te protegen dicen que tú no llegaste de manera legal porque hubo un fraude. ¿Se dan cuenta la incoherencia y la estupidez al límite? O sea, quienes defienden ahora a Dina Boluarte son los mismos que dicen que hubo fraude. Si Pedro Castillo, por Dios, entró con una trampa a la casa de Pizarro y se sentó en el sillón presidencial, eso quiere decir que la gente que lo acompañó en la lista, Dina Boluarte, también está allí de manera ilegal. Por lo tanto, tendrían que sacarla. ¿Por qué no utilizan ese argumento para vacarla? Digo yo, ya que nadie encuentra elementos suficientes, ¿no?, contundentes para remover, expectorar, vacar a la presidenta de la República. Lo dice Aguinaga, el máximo representante del fujimorismo puro y duro de los 90, que dice que no hubo esterilizaciones forzadas, que no hubo corrupción y que Alberto Fujimori es San Fujimori, que nadie se atreva a llamarlo exdictador. ¿Ven? Y esos mismos que le decían a Dina Boluarte en su calidad de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, tú que eres una comunista, porque efectivamente Castillo y ella decían, no somos comunistas, pero el ideario que abrazaban, que había sido planteado por el líder del partido, Vladimir Cerrón, el hoy protegido por este gobierno, el prófugo menos buscado de la historia, ahí hablaban y ponían de ejemplo a los hermanos Castro en Cuba, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro. Era una visión de país comunista. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahora tenemos a un gobierno de derecha y ahora tenemos a un poder político en el Congreso de la República también de derecha que ya no ve a Dina como una comunista, como una senderista, como una roja maldita filo sendero luminoso. No. Ahora es aquella persona que representa la democracia y que garantiza estabilidad y una buena conducción para el país hasta el 2026. ¿Se dan cuenta? Es que se dan cuenta de lo poco amables que son incluso para entender que somos inteligentes y más inteligentes que ellos. Otra cosa es que exista miedo, otra cosa es que no haya un político que represente o pueda concentrar el sentir de una población y pueda animar a la gente a que salga a la calle. Eso es muy diferente. La gente no los quiere. Ahí están las encuestas. Por Dios, la señora ahora escogieron como parte ya, entonces ya pues hazte cargo de lo que hizo tu socio político, Pedro Castillo. No vengas cada vez que tienes un discurso, la oportunidad a marcar distancia de una persona que tú sabías perfectamente lo que hacía, como sabías perfectamente lo que hacía tu hermano Nicanor Boluarte. Si no fuese así, el día del allanamiento a tu hermano y a tu abogado no habría sido desesperadita al estudio de abogados de Mateo Castañeda para buscar información. Y encima es tan poco inteligente la señora presidenta que manda a su gente, a sus ministros, a su vocerito, a decir, no, lo que pasa es que estaba viendo un tema. Ah, justo en ese momento. No le importaba que el hermano, por lo menos lo ves desde tu casa, pucha, qué pena, no puedo hacer nada como presidenta, están deteniendo a mi hermano. Me da pena, ¿no? Porque es mi hermano. Eso es algo que nadie puede, digamos, cuestionar ni poner sobre la mesa como incluso un asunto sospechoso. No, te da pena, es tu hermano. Yo siempre lo he dicho, cuando Kenji, por ejemplo, lloraba por el padre, decía, eso no se puede cuestionar. El padre es un asesino, el padre es un corrupto, el padre es un exdictador, pero es el hijo finalmente. Pero de allí que políticamente lo defiendas, que es lo que hace Keiko, por ejemplo, y que es lo que hace Dina Boluarte ahora, defendiendo políticamente al hermano y utilizando su poder para librarlo de la investigación que le sigue el grupo de FICOP, eso ya es otra cosa. Eso es aprovechar tu poder, el lugar donde estás, para beneficiar a una persona de tu entorno. ¿Y qué es lo que ha hecho Patricia Benavides y lo que finalmente la llevó al momento donde se encuentra ahora, como les decía hace un rato, donde la propia Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinosa, ha pedido una suspensión no de 12 ni de 24, de 36 meses para Patricia Benavides? Patricia Benavides ha cometido gravísimas irregularidades, presuntamente también delitos, pero todo esto es a raíz de su desesperación por salvar a su hermana Emma Benavides de la cárcel, porque se supo que la hermana habría estado recibiendo coimas
plata por debajo de la mesa para sacar de la cárcel a narcotraficantes. Y estamos hablando no de un ratero, de un raquetero, no, de un nampón que ya tiene 18 ingresos al Urigancho. Estamos hablando de narcos que tienen billete suficiente como para romperle la mano a cualquiera, a un fiscal, a un juez. Y así estamos, pues. Y así estamos. Este es el Perú de hoy. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más puedo tratar de resumir para que entiendan que no se trata de ser repetitivo, no se trata de estar todos los días con la misma cantaleta. Se trata simplemente de ir contándoles hechos para que ustedes saquen conclusiones y no para que piensen como yo. Es lo que menos busco. Les soy absolutamente honesta. Pero si alguien puede debatir con claridad lo que uno, que maneja información, a veces privilegiada, porque los periodistas recibimos data antes incluso que muchos ciudadanos y por eso tenemos la obligación moral de presentarla, inmediatamente la tenemos con nosotros si es información corroborada. Mi objetivo máximo es que ustedes sepan la verdad y yo estoy segura que la gente que me ve es lo suficientemente hábil como para darse cuenta que acá no se hace apología a nada ni a nadie. Aquí lo que se hace es contar los hechos y yo luego concluyo y opino porque, claro, lo que voy poniendo sobre la mesa me crea un hilo conductor narrativo que me lleva, ¿no?, a concluir de tal o cual forma. ¿Y cuál es mi conclusión? Que estamos podridos, que nos han llevado al basurero, que nos han agarrado como si fuésemos una mochila que no sirve para nada, la que pateas en la puerta del ascensor porque no te deja entrar tranquila, ¿ok? Y nos vienen peloteando como les da la gana porque el poder los tiene ellos. Lo tienen ellos. Y eso es a mí lo que me preocupa, que nos están matando y nos están golpeando en la moral, en la dignidad, en los principios, que nos están dejando sin país. ¿Y cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no lo voy a decir si lo veo todos los días? Miren a Oscorima, por ejemplo, Wilfredo Oscorima, el Guayqui, el amigo de Dina Boluarte, el que le prestaba los relojes, el que le daba la pulserita, el que le llevaba los aretes. Este sujeto, porque hay que llamarlo así, este sujeto ahora mismo debería estar haciendo un mea culpa, ¿no? Porque ayer nosotros hablábamos también en este programa de un accidente fatal del bus Siva que ha dejado 16 personas muertas y 17 heridas. 17 ya confirmaron una más, 17 personas muertas y 17 heridos. No se sabe exactamente qué pasó. De hecho, en un rato voy a conversar con Juan Pablo León, periodista que entiende mucho más que yo de asuntos vinculados a la informalidad, al transporte público, etcétera. Pero podría haber sido imprudencia del chofer, exceso de velocidad, pero no podemos dejar de lado y hacer de cuenta que tenemos excelentes carreteras y que es imposible que de pronto un bache haya derivado en este escenario tan triste de que el bus que llevaba 50 personas se vuelca de una manera estrepitosa y obviamente generó la pérdida de vidas humanas. Porque el propio Wilfredo Oscorima, en diciembre del año 2023, prometía, gobernador regional de Ayacucho, hacer mantenimiento a esta misma vía, a la vía Los Libertadores. Obviamente no hicieron nada y recibió plata, por supuesto. Por supuesto, después de tanto reloj, tanto regalito, se iba dinero al gobierno regional de Ayacucho. De hecho, él mismo pidió 100 millones de soles, una partida para el famoso estadio que quería para su región. Y él puede querer lo que quiere y pedir las partidas que quieran. Lo que no es justo es que a él se le dé más porque le regala o le presta, ¿no?, joyas, artículos lujosos a la jefa de Estado. Recordemos lo que dijo el Guayqui, ¿no?, en el año 2023. ¿Cómo se siente ahora Wilfredo Oscorima? Me pregunto. ¿Qué dirá ahora, después de que prometió, no cumplió, y ahora en ese mismo lugar se ha escrito una historia de sangre y de muerte? El gobierno regional de Ayacucho va a darle mantenimiento a estas vías, que hay algunas partes que están en situación calamitosa. Entonces nosotros vamos a encargar desde Rumichaca hasta Huamanga de mantener la carretera y que los carnavales y la Semana Santa nuestros visitantes viajen con tranquilidad y seguridad. ¿Se dan cuenta ustedes cómo timó a la gente, cómo se aprovechó de la humildad de las personas y de la desesperación por tener una carretera que no genere un peligro constante? Y es un peligro constante, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. A las 6:30 de la mañana de ayer se ocasionó este accidente, no sabemos qué fue lo que sucedió, todo esto está ahora mismo siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público. Allí murió el excontralor general de la República, Edgar Alarcón. Sutran ha confirmado que el bus tenía todos los documentos en orden, se despistó de la carretera. Ni siquiera estamos hablando de un bus informal, estamos hablando de la empresa Siva, que además tiene, ¿no?, su centro de operaciones principal en la avenida Javier Prado. O sea, está ahí a vista y paciencia de todo el mundo. Y esto pasa con los formales. ¿Qué sucede con los informales?
Nadie sabe, porque a ellos nadie los fiscaliza. Y con esto doy pie a la entrevista que les había ofrecido con Juan Pablo León, periodista del diario El Comercio, quien ha tenido la amabilidad de contestarnos y poder hablar de este asunto que preocupa y mucho. Vamos con Juan Pablo León. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Muy bien, Juliana, muchas gracias por tu invitación y lamentamos y de verdad nuestras condolencias de parte mía y de parte de todo el equipo de comercio a los familiares de los fallecidos, que hasta ahora me parece que ya son 17 los que hasta este momento se han contabilizado en el accidente. Es tremendo, porque ni siquiera estamos hablando de transporte público o interprovincial informal. Estamos hablando de una empresa conocida como SIVA y de situaciones que igual se vienen dando pese a la formalidad. Leía uno de tus tweets ahora donde manifestabas que esta empresa ha venido desde el año 2019 recibiendo multas, 1.233 papeletas solamente por exceso de velocidad. Sí, el tema del exceso de velocidad, obviamente ahorita no podemos definir que esa fue la razón del accidente, pero es muy importante que hablemos del exceso de velocidad porque es uno de los factores más frecuentes por los cuales hay accidentes mortales. Cada día, Juliana, cada 24 horas, la Sutran impone 40 multas de exceso de velocidad a empresas de transporte formal. 40. A formal, más. Al formal, porque el informal, ¿qué pasa? El informal es imposible que lo fiscalice. La Sutran no sirve para el informal porque no, cuando pasa una minivan llena de pasajeros, la Sutran no puede saber si hace transporte, si es una familia, si es una empresa. ¿Por qué? Justamente el tema de la informalidad es ese vacío en el que no sabes qué tipo de vehículo es el que pasa. Pero solo al formal, cada día 40 buses interprovinciales son multados por exceso de velocidad. Ahora, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque de cada 10 papeletas por exceso de velocidad solo se paga una. Entonces no cambia conductas. No hay forma en que las papeletas cambie conductas mientras no se pague, mientras no le duela a la empresa. Pero además, efectivamente, SIVA en el 2019, los buses de SIVA recibieron 1.233 papeletas por exceso de velocidad y en el 2020 seguía dentro del top 20 de las empresas con más papeletas. Esto lo publicamos en El Comercio y desde el 2020 hasta ahorita no tiene ninguna papeleta más por exceso de velocidad. O sea, al parecer han corregido un poco el comportamiento de sus conductores, pero el problema es que la Sutran tiene una herramienta importantísima, que es que ellos tienen equipos, y yo mismo los he visto, unos equipos en sus instalaciones que permiten ver en tiempo real, por GPS, la velocidad y la ubicación de los buses de transporte interprovincial en ese momento. El problema es que la Sutran solo tiene un trabajo reactivo, o sea, cuando ya se murieron o cuando ya llegó el destino, el bus recién le impone la papeleta, en vez de en ese momento en el que están detectando la alta velocidad, culminar al chofer, llamarlo, ubicarlo. Porque estaríamos hablando, evidentemente, de un trabajo de prevención que evitaría lo que nadie quiere ver, que son estas cifras alarmantes, tristes, trágicas, de personas que mueren, niños. Hay un pequeño de 4 años que iba en el bus que ha resultado herido. El ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón, está dentro de la lista también de fallecidos. Y uno dice, claro, hablar de lo que ha pasado recientemente en Ayacucho y sacar conclusiones sería altamente irresponsable porque para eso está el Ministerio Público que determinará cuáles fueron las causas de esta tragedia. Pero también tenemos que hablar de las carreteras, porque lo que se promete mucho en campañas, sobre todo de gobiernos regionales y municipales, es vamos a arreglar las principales arterias, vamos a asfaltar tal carretera para que el acceso de los productos que nosotros producimos al interior del país o a Lima capital sea una realidad. Y eso no solamente no se cumple, sino que con el tiempo estas se desgastan y terminan siendo un peligro inminente. Hay solamente la vía Los Libertadores, hay un tramo que se recorre 45 minutos solo de baches, solamente de baches durante 45 minutos. Y es precisamente donde este bus, la vía Libertadores es ahí en Ayacucho, donde el bus se desbarrancó. Es realmente precario que hasta ahorita el MTC no esté anunciando una refacción de esa carretera, realmente es lamentable. O sea, es imperdonable que en este momento no se esté anunciando una recuperación de una carretera que en total tiene como 360 kilómetros y de ellos hay un tramo que se recorre en 45 minutos solo de cráteres, de baches. Y tengo entendido que es la única vía para entrar a Ayacucho. Es la única vía, pero no solamente para entrar a Ayacucho, hay muchas localidades que solo como interconexión tienen esa vía. Realmente es mortal que en este momento no se pongan las pilas para poder solucionar el tema de la conectividad. O sea, hay como 3 factores principales que hace que muera tanta gente. Solamente del 2020 han muerto
en carreteras 8.000 personas. 8.000 personas. Es la Entonces, principal causa de muerte en el Perú, me parece, los accidentes de tránsito. en eso, entre accidentes de tránsito hay un tipo de cáncer que también tiene que ver con el transporte, porque tiene que ver también con lo que respiramos, que somos, obviamente, ya lo debes saber tú, tenemos la peor calidad del aire de América Latina. Entonces, realmente el transporte nos está matando todos los días. Me olvidé la idea, pero que en este momento no se esté Son tres anunciando. factores, me decías, que son Tres factores principalmente los principales. que ocasionan esto. Primero es el comportamiento de los conductores, exceso de velocidad. El segundo, que además hay un tema muy importante acá, las propias empresas off the record me han dicho que incluso muchas de ellas tienen un presupuesto anual para pagar las papeletas por exceso de velocidad. ¿Sabes por qué? Porque les conviene más pagarlas o impugnarlas a bajar la velocidad, porque evidentemente a más velocidad hacen más vueltas a la ruta y ganan Más más. pasajeros, claro. Es de verdad súper perverso. Ellos tienen un presupuesto para pagar las Siniestro, ¿no? papeletas. Siniestro. Es alucinante, es alucinante. El segundo factor es el estado de las vías, que son lamentables, y el tercer factor o sea, el comportamiento de los choferes, el estado de las vías y también el tema de las licencias. Y también el tema del sueño. O sea, no hay un verdadero control de la somnolencia de los choferes, a diferencia de otros países que tienen sistemas muy sofisticados para poder medir la calidad del sueño de los choferes. Acá, de buena fe, confías en que el chofer ha descansado y puede ya No, y manejar. además tú te subes a un bus interprovincial muchas veces formal y no hay copiloto. A veces al copiloto lo suben como si fuese un pasajero más ya en medio del trayecto, ¿no? Como que lo recogen en un poblado, en medio Sí. de la carretera, antes de llegar al destino, y tú no sabes si estás recogiendo a una persona que ha estado tomando, no sabes si has recogido a alguien que realmente tiene por lo menos 8 horas de sueño encima, como para garantizar que si el conductor se cansa, alguien más puede hacerse cargo de ese vehículo que lleva gente, que lleva vidas, que simplemente se ponen allí, se colocan y están en manos de las personas que conducen estos vehículos, que efectivamente son realmente un peligro, un peligro. Sí, y hay tecnología, y de hecho quiero invitar a las personas que nos oyen y que nos ven en este momento, que este fin de semana vamos a sacar un reportaje muy interesante sobre empresas de acá de Perú que se dedican, pero obviamente en el sector privado, y que están ofreciéndole además al gobierno una mano, que tienen la tecnología para medir la calidad del sueño de los choferes de transporte y de Eso logística, o es sea, de carga. factible. ¿Por qué no Pero se compra? ¿Por qué no se le da prioridad? hay tantos ejemplos de sectores privados, de empresas del sector privado que le ofrecen una mano al transporte, al MTC, a la ATU, y que son absolutamente ignorados, que es impresionante. Hay muchos ejemplos, o sea, hay ejemplos de aplicativos cuyos dueños le están ofreciendo gratuitamente a la ATU, a los corredores. Eso es una indolencia, ¿no? Eso es una indolencia. Quieren hacer, o quieren su propia tajada, Juliana, o quieren Sí, hacer... como suele suceder en el sector público, ¿no? No, que Sí. haya una buena prueba y finalmente nosotros conducimos por donde queremos el concurso público para que gane esta empresa antes de que una privada me ofrezca algo gratuito, por lo menos como para que forme parte de una especie de simulacro y determinar hasta qué punto esto es útil y cuántas vidas podemos salvar si realmente utilizamos protocolos como se hacen en otros países. Pero claramente les importa, perdón por la expresión, Juan Pablo, un carajo lo que nos pueda pasar. Y son los más pobres, son aquellos que necesitan trasladarse de un punto a otro y no pueden hacerlo en avión, quienes acceden a un boleto de bus y se están subiendo a una montaña rusa que nadie te garantiza que realmente haya pasado por un mantenimiento. O Es sea, una y moneda al aire. Los propios moneda al aire. pasajeros Sí. me escriben, me llaman todo el tiempo y me dicen, realmente yo me estoy subiendo un bus de transporte formal o informal. Ahorita siento que estoy tirando una moneda al aire. No sé qué va a pasar en mi camino. Seguro que sí. Hay gente que dice, yo prefiero, no sé, no ir a tal lugar, no pasar Navidad con mi familia con tal de no subirme a un bus. Pero vete a una empresa formal. No, es que esas también me dan miedo porque he viajado y no respetan los límites de velocidad y porque no hay un coconductor o porque el chofer claramente se está muriendo de sueño y lo han notado porque muchos son de provincias que han venido aquí a vivir, a desarrollarse a la capital, Juan Pablo. Pero esto creo que también hay que sumarle la falta de cultura de todos y creo que acá tenemos que hacer un mea culpa porque si uno digamos, recorre cualquier punto de la ciudad, sobre todo Lima, que es la más caótica, ¿no? En cuanto a tráfico, tránsito, a todo lo que representa el parque automotor. O sea, es la responsabilidad, sí, del conductor, pero es la responsabilidad del transeúnte que está con los headphones, ¿no? Mirando el celular y cruza la pista sin importar si ya cambió el semáforo a verde. Es el ciclista que cree que desde que existen las ciclovías puede pasar por encima de todos y finalmente si
llega a generarse algún accidente, la culpa siempre es la del vehículo mayor, del carro o de la moto, pero al último del scooter o de la bicicleta. Entonces, o nos empezamos a respetar entre nosotros, o realmente no podemos exigir jamás un respeto por parte del Estado a nuestras propias vidas e integridad. Totalmente de acuerdo. El día que nosotros veamos que en los colegios hay educación vial desde chiquititos, como ocurre en muchos países, no solamente de Europa, Asia, sino también en América Latina, desde muy pequeños, son cursos obligatorios de educación vial en lo que te enseñan la convivencia urbana. O sea, estamos apretados entre, como tú dices, motos, mototaxis, bicicletas, camiones, buses, demasiados elementos que solamente nos queda pensar en comunidad, en convivencia urbana, si no, de verdad, esto va a ser caótico. Es bien crítico. Recientemente ha aumentado el tráfico vehicular. El Congreso está a punto de autorizar el taxi colectivo en Lima, con lo que nos vamos a convertir en la India. Ah, no, Esto sí. automáticamente. O sea, Pero ya ahí somos... son lobbies, y de pronto esto que tú nos cuentas de que hay muchas empresas privadas con absoluta intención y además orgánica, real, de poder hacer algo por el transporte público y que el gobierno por alguna razón dice que no. No dudo de que hayan intereses económicos de por medio, pero esto también juega en pared con los intereses, ¿no?, de varios parlamentarios que están Pero, por vinculados directa o supuesto, indirectamente con grandes empresas, sobre todo de buses interprovinciales, sí. que lo que buscan es llevar agua para su molino. ¿Qué me importa cuántos puedan morir y que la informalidad siga dando la hora si aquí yo me voy a coger una rebanada bastante gorda del pan, ¿no? Del queque. ¿Sabes qué pasa, Juliana? Que el transporte, y esto el sector político lo sabe muy bien, es una máquina tragamonedas, es una mina de oro el transporte. O sea, donde tú veas transporte hay dinero y hay mafias, desde revisiones técnicas, desde SOAT, mecánicos, clonaciones de placa, transporte formal, transporte Policías. informal. O sea, donde hay, por eso es que en realidad el lobby del transporte está muy metido en el Congreso, pero además hay un partido político que está siendo formado por los colectiveros informales, porque su objetivo es ser autorizados en Lima. Y ahí es donde lo que pasa es que hay tanto dinero, pero sobre todo hay votos. Lo primero que hicieron Keiko y Castillo cuando empezaron su campaña fue anunciar la eliminación de la ATU y de la SUTRAN, los brazos fiscalizadores del transporte informal. ¿Por qué? Porque hay muchos votos. Ahí nomás se jugaron por lo menos 1 millón de votos, 250.000 colectiveros y sus familias. O Es sea, apelar el hay discurso votos más y hay jale con dinero. tal de ganar. Claro, es apelar a ese grupo, ¿no?, que sabes que va de todas maneras a darte un voto y que vas a conseguir, que no es poco, 1 millón, imagínate, algo más, algo menos de votos a favor, y que te Sí. van a llevar al poder, que es lo que buscan. Porque en este momento están ya reclamando la promesa que se les hizo. De hecho, la SUTRAN ya está prácticamente desactivada con el transporte informal que ya está formalizado en regiones. La ATU le cambiaron el director y 2 veces además, y en este momento están a punto de autorizar el taxi colectivo en Lima. O sea, realmente están presionando mucho para que la promesa de liberarlos en todo el país sea cumplida. No, claro, y además, ¿qué le importa a la clase política? Si ellos no se suben a una combi, ellos no necesitan un colectivo, no necesitan un mototaxi. Es lo mismo que pasa en el sector salud, y acá hemos hablado en el programa de eso, ¿no? El día que no tengan una cobertura que les permita a los parlamentarios no solamente atenderse a ellos, sino a sus cónyuges o novios o parejas, a los hijos y hasta a los padres. ¿Quién tiene un seguro así? Por Dios, ni en la mejor empresa del país. El día que tengan que ir a un hospital, el día que sus esposas tengan que dar a luz en una posta, este día se van a dar cuenta de lo mucho que falta invertir en materia de salud. Lo mismo en educación, ¿ok? Que los hijos de los políticos no puedan ir a escuelas o universidades privadas, tienen que atenderse en las públicas. Eso mejora en un año, te lo aseguro, y lo mismo en el transporte. Hasta que no te pegue, hasta que no conozcas la realidad, no vas a hacer absolutamente nada, ni siquiera para tener una pieza de sensibilidad con respecto a cómo esto daña el día a día y muchas veces acaba con la vida de ciudadanos. Es tremendo, Juan Pablo, siempre es un placer hablar contigo, de verdad, me encanta tenerte en el programa. Muchas gracias, lo máximo. Gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que le están dando cobertura al tema de transporte, que es súper importante. Gracias por estar y por preocuparte, ¿no?, por este tema, al que son pocos periodistas los que realmente no solamente se dedican a mirar, a observar, a analizar, a entender, sino que a especializarse en la materia. Entonces, cada vez que nosotros decimos, oye, un tema de transportes, y cuando estaba en señal abierta igual, ya, Juan Pablo León, y siempre... Muchas gracias. Felicidades por el búnker, lo máximo. Gracias, Aquí siempre todo es lo un vemos. placer estar contigo. Un abrazo, cuídate mucho, chao, chao.
Así están las cosas, señores. ¿Y cómo estamos en materia de educación? Según Morgan Quero, el ministro, ¿no? El titular de esta cartera, todo es una maravilla. Olvídese. Ha estado hoy día, muy temprano, en RPP, en una entrevista, hablando, en realidad, sí, del tema educación, pero básicamente defendiendo a Dina Boluarte. Dice que la educación, miren ustedes, Dios mío, eduquen a este señor. También pasa por el ejemplo que dan los gobernantes. Ah, entonces estamos más jodidos de lo que creíamos, porque si uno también se educa en función a lo que nos manifiestan, nos muestran con actitudes, no con palabras, quienes nos gobiernan, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos, los adolescentes, los más pequeños, que puedes utilizar regalos, dádivas, ofrendas, obsequios, préstamos, siendo la máxima funcionaria de un país, una presidenta de Estado, en este caso Dina Boluarte, de un gobernador regional al que luego le das partidas y lo tratas con más cariñito, por supuesto, porque te está dando ese Rolex que tanto querías, esos aretes de diamantes, esa pulsera bangle? Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que un Congreso al que nadie quiere se burla de nosotros y pisotea la Constitución, haciendo reformas en materia constitucional para garantizar el poder, el estar vinculados, estrechados, anclados a la mamadera del poder hasta el año 2026, para luego poder postular sin ningún problema o incluso siendo todavía congresistas a gobiernos regionales y alcaldías, porque ya reformaron eso, que ahora vamos a tener en el próximo Congreso 2 cámaras de diputados y de senadores, pero donde la valla se ha bajado tanto que cualquier impresentable va a poder postular al cargo de senador. Eso tenemos que aprender, según el ministro de Educación. Sí, ya sabes, Marjorie, ya sabes. Kenji, por favor, tienen que aprender de ellos porque lo dice el Ministerio de Educación a través de su propio titular. Y sale a decir, ¿no?, que ellos en realidad no tienen nada que digamos, reconocer como un problema, que la educación es una maravilla. Esto mientras hay una huelga de estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, que incluso ha bloqueado las carreteras, y están viendo ustedes en imágenes lo que les estoy contando. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien está la educación superior en nuestro país! Lo que pasa es que cuando sucede al interior de un país tan dividido, tan polarizado como el Perú, noticias como estas a veces no se cuentan, pero esto también es el Perú. Lima no es el Perú, entendámoslo, por favor, porque aquí la cosa está medianamente tranquila, pero como ha sucedido siempre a lo largo de la historia del país, cuando algo realmente quiebra una situación que no va para más, no es porque la gente exacerbada, la gente que realmente alza la voz, la gente que realmente se compra un pleito, arranca aquí en Lima, teniendo como epicentro la capital. No, no, no. Son fuerzas que llegan desde el interior. Porque si nosotros nos sentimos abandonados por un estado fantasma, ¿cómo te sentirías tú si vivieras en la Unión? ¿Cómo te sentirías tú si tuvieses que levantarte todos los días en un lugar llamado Paucar del Sarazara, donde ni siquiera tienes agua, donde de pronto a las 7 de la noche tienes que meterte a la cama y acabó tu día porque no hay luz eléctrica? ¿Cómo te sentirías? ¿En Coracora? ¿Ah? Si estás ahora de pronto en una aldea amazónica, ¿cómo te sentirías? ¿Se puede cuestionar? ¿Se puede señalar y condenar a las personas que ya sienten que esto no va para más? De ninguna manera. Seríamos demasiado insensibles, indolentes, diría yo. Y creo que ya lo somos, porque no tenemos la capacidad de mirar a la persona que tenemos al lado. No, nos creemos superiores. Creemos que mientras estemos tranquilos y seguros en una especie de zona de confort, el resto, ¿qué importa? Bueno, pues, ¿quién los manda a ser pobres?, dicen algunos imbéciles, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo y lo que va a volver a pasar. Y bueno, para el ministro de Educación, el señor Morgan Quero, no hay nada que asumir. Defiende al vocero presidencial, una figura además creada por este gobierno, porque en el Perú nunca había existido, y un tipo que no sabe ni siquiera responder por las inquietudes básicas, primarias de la prensa. O sea, oiga, señora, ¿nos puede decir, por favor, qué pasó con la presidenta cuando se ausentó, no estuvo, su cirugía? Son temas privados, no son temas privados, es la presidenta. Tú no eres jefa de Estado o jefe de Estado 24/2. No, trabajo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Ah? Soy part-time. No, pues, no eres part-time. Eres presidente 24/7. Y si algo te impide, te limita a ejercer tus funciones, lo tienes que comunicar inmediatamente al Congreso de la República para que el Congreso te autorice y alguien más asuma. ¿Quién sería? Como no hay vicepresidentes, obviamente el titular de la mesa directiva, el presidente del Congreso de la República. Y eso no hizo la señora mentirosa. Durante todo ese tiempo
Durante todo ese tiempo no hubo nada en la agenda, solo algunas fotos de eventos anteriores para despistarnos, para mentirnos, como lo dijo además Marcos y Fuentes. Y luego, como lo revelamos aquí en Búnker, los cobros impecables por concepto de honorarios en junio y en julio con gratificación incluida para la presidenta que se largó y no por una emergencia. No es que le dio, no sé, un aneurisma, un cuadro. No, Dios no quiera. Yo no le deseo lo malo a nadie, pero sí deseo que se largue a su casa esta señora o a la cárcel, no sé. Pero lo cierto es que tienes que comunicar y si es una emergencia, automáticamente todo se ubica en un lugar donde alguien más, en este caso, repito, el presidente del Congreso puede asumir porque han tenido que llevar urgente a la jefa de Estado a una clínica, a un hospital, porque tiene que ser intervenida por un cuadro de, no sé, peritonitis. Claro, no vas a estar ahí pidiendo permiso con la formalidad del caso porque te estás enfrentando a un grave cuadro de salud. Pero no fue lo que sucedió con Dina Boluarte. Se fue a operar la nariz, a sacarse la papada, a jalarse los ojos. ¿Qué es su problema? Que lo haga si quiere. Pero no dejando varado al país. Ya bastante abandonados nos tiene. Y no va a hablar nada, porque ahora el ministro de Educación decía, ella sí habla, pero una cosa es hablar con tus discursos, como el que acabamos de ver, donde mueve mucho las manos, ¿no? Parece que estuviera bailando flamenco. ¿Ah? Sí. Le hemos tenido que bajar el volumen aquí para que no les reviente los oídos a ustedes. No, ella habla lo que le da la gana y diferente es responder a preguntas y repreguntas de los periodistas. Ni siquiera una conferencia. No. La señora se para, se va, a mí no me van a hacer preguntas incómodas. ¿No te gusta? Entonces no seas presidenta, pues. No seas. Es parte de. Y el que calla, en este caso, otorga. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque van a inaugurar 75 colegios, ha dicho. ¿Y de qué sirven los colegios, digo yo, que van a inaugurar si a las directoras de escuelas, como ha sucedido en Trujillo, las extorsionan, les piden cupos de 50.000 soles y si no pagan, les hacen detonar, les revientan una bomba en la puerta de su casa? Esto sucedió en El Porvenir, en Trujillo, donde a la jefa de una escuela, de un colegio, la directora, es la cuarta vez que la amenazan de una forma tan violenta. Ah, no, pero la educación en el Perú es una maravilla, no hay nada de qué preocuparse. Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer a esta gentuza? ¿Qué tan mal nos hemos portado para recibir como castigo el tener a representantes tan indignos en el Ejecutivo y en el Congreso? ¿A quién hemos matado para que nos condenen en libertad, viendo todos los días cómo nos secuestran la moral, pisotean nuestros principios y nos roban lo poco que nos queda? Pregunta para la casa, señores, porque este programa ya está por terminar, pero no me voy a ir sin antes compartirles, porque ayer nos ganó el tiempo y además Mariori se olvidó de las imágenes, para ser más clara y honesta. Sí, imágenes de lo que fue el primer desayuno bunquero, que se llevó a cabo el sábado en La Folie, en un restaurante increíble, donde nos han atendido archi bien, nos hemos sentido muy cómodos, y lo que nos ha generado a nosotros un sentimiento que hasta ahora nos desborda, es el saber que hay tanta gente que realmente nos quiere, que nos respalda, que está todos los días apoyándonos a través del Yape, a través del Superchat. Se convierten en bunqueros premium. Algunos dirán, oye, ¿cómo que hubo desayuno y nosotros no fuimos? Lo que pasa es que para participar de este encuentro presencial y los que tenemos vía Meet los fines de semana, tienes que ser un bunquero premium. Para ser un bunquero premium, tú ingresas a la página de YouTube, al canal de YouTube, ingresas luego a comunidad y allí tienes que seguir ciertos pasos, ¿no?, para poder formar parte de este grupo que luego participa, porque se hacen rifas y si son 100, 150, escogemos a veces 10, a veces 15, dependiendo de nuestra capacidad logística también, por supuesto, y los convocamos. Algunos, y eso es lo que más me ha gustado, que han interpretado de manera tan correcta y genuina el concepto de comunidad, que han dicho, no puedo ir, pero le cedo mi lugar a otra persona. Y no necesariamente a un conocido. Han dicho, hagan una rifa más para colocar a alguien más, a otra persona y que pueda estar en el búnker. Al final terminamos siendo más de los que pensábamos que íbamos a ir y estuvimos haciendo historias, ¿no?, publicándolas en el Instagram, en el TikTok. Estuvo Gabriela, estuvo Marjorie, estuvo Janet, estuvo full mujer, ¿no?, del búnker. Sí, porque no fue el Waiki, no fue Javier Ávila, no fue Kenji. Están en sus respectivas pichangas. Y para nosotras mejor, porque pudimos darle carta libre al raje. Ya hay chisme.
y al chisme. Pero la pasamos, ¿tenemos las imágenes? ¿Las estás poniendo mientras yo voy hablando? Ah, es video, yo no hablo ahí. Ok, entonces vamos con el video que es un resumen de lo lindo que la pasamos en este encuentro, que fue un desayuno. Y en junio lo que se viene es un almuerzo, pollada bailable. Hablen. Vamos, próximamente. Pasábamos, ¿me puedes sacar por favor eso de búnker que me has dejado, Mario, y mientras yo ya estaba hablando? La otra vez me pusiste el yape así y ahora arremetes contra mí de una manera nuevamente baja, vil. Tiene hambre. Tiene hambre, es que ya se quiere ir a almorzar. Este programa, como lo dijimos al principio, ha sido grabado porque hoy mi labor de madre me obliga a tener que anticiparme en mi trabajo periodístico. Hoy María baila ballet en un concurso. ¡Vamos, María! Y obviamente no voy a faltar. La próxima vez les prometo que los bunqueros hacen el programa, porque finalmente no soy solo yo, al contrario. Yo no sería nada si no tuviera este equipo al que sí, pues molesto. Y ustedes ya me conocen. ¡No! Los quiero mucho, y ustedes saben. Y Ayer pónchala, Valeria me Kenji, dijo- pónchala, para que escuchar las mentiras de la señora. Ayer Valeria me preguntó, ¿cuántas veces ya te van despidiendo en vivo? Y Gabriela dice, a mí ya me votaron. Janet, a las 4 nos votaron ayer. A ver. Escúchame una cosa. Yo no soy palabras, yo soy obras. ¿Ok? Que les quede claro. No van a tener jamás una jefa tan amorosa como yo, tan sensible como yo. No, pero en serio, las trato demasiado bien. Kenji me manda corazón. Kenji es el único que me quiere, el que me decodifica, el que abraza mis sentimientos. Pero Sí, detrás. sí, a veces cuando las cosas no salen muy bien, vamos con esta cámara, Kenji, yo te voto a ti también. Es que tú no lo escuchas acá. Ya, bueno, No yo me solamente voy a escuchas decir lo una que cosa. No van a tener nunca una jefa tan buena onda como yo. Te hubieras quedado con la señora que ahora recorre cerros, pues. Oye. Digo, ¿no? Y la que le pregunta a gente que no tiene ni para comer por qué no consume proteínas. Ya. Me lo han contado. Y yo soy así, una esponjita que capta todo. Ya, gracias a todos ustedes. Y sí, efectivamente, claro que pueden participar en estos encuentros bunqueros, pero tienen que hacerse bunqueros premium. De hecho, dentro de poco vamos a tener mucha más oferta que ofrecer, porque vamos a tener un espacio que se llama, ¿cómo se llama? Patreon, ¿cómo es? Ok, Patreon, donde van a haber muchos lugares, además de este programa, que siempre va a ser abierto para el público en general, donde ustedes pueden inscribirse y formar parte. Claro que sí. Así que nada, gracias a toda la gente que además yapea, que está pendiente de nosotros, que apuesta por el periodismo, no sé si bueno o no, pero sí honesto y decente que hacemos. Y que mientras nosotros cumplamos con esas que son nuestras expectativas, nuestros objetivos y metas, estamos tranquilos, con la conciencia maravillosamente limpia y con la capacidad que hoy en día, sobre todo pocos periodistas tienen, contados con una mano, les aseguro, de poder llegar todos los días a casa y reposar la cabeza sobre una cama con la absoluta convicción de que estás en el lado correcto de la historia. Nada más que eso, no pretendemos más. Un poco de plata de pronto también, pero nada más que eso. Cuídense mucho. Gracias por vernos. Un beso.